Vamos a estar considerando el versículo 6. Gloria a Jesús, repito, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Gloria a Jesús. Amén. La palabra de Dios la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Levante su mano y dele gracias al Dios Todopoderoso. Dele gracias a Jesús. Dele gracias al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay tantas cosas por qué dar gracias. Gloria a Jesús. Y damos gracias a Dios por las cosas que ya ha hecho en nuestras vidas. Muchos hemos testificado de milagros, sanidades que Dios ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por ello. Por su misericordia y por la cantidad de veces que nos ha librado de la muerte. Gracias a Dios por lo que está haciendo en este momento. Gloria a Jesús, a su nombre sea la gloria. Y gracias a Dios por lo que va a continuar haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Puede tomar asiento. Vamos a estar ministrando unos minutos con el tema de principio a fin. Denle la mano a alguien y dígale de principio a fin. De principio a fin. Con este tema vamos a estar ministrando unos cuantos minutos. De principio a fin. De comienzo al final. Desde que empezamos hasta que finalizamos. Amén. En diferentes partes del país y del mundo, basta con pasearnos por lugares y ver obras que fueron empezadas pero que no están terminadas. Por alguna razón se detuvieron obras o construcciones, ya sea privada o del Estado, por alguna razón se detuvieron, fueron paradas, fueron detenidas, no finalizaron la obra y aún esas obras están sin terminar. Ya sea porque no hay recursos, o quizá porque pasó de un gobierno a otro. El gobierno saliente quizá tenía la intención de terminarla, pero tuvo que pasar el poder, la responsabilidad a un nuevo gobierno, y quizá de esto hizo que se complicara el asunto y la obra se detuviera. ¿Alguien me dice el nombre de Jesús? Por diferentes razones, pero están detenidas. Ya sean carreteras, ya sean escuelas, edificios, muchísimas cosas que todos sabemos y hemos visto con nuestros ojos que están detenidas. ¿Cuántos la han visto? Gloria a Jesús. Pero con Dios las cosas son diferentes. Basta con irnos al libro de Génesis. Vemos que en el libro de Génesis Dios comienza la creación. Y en el mismo libro de Génesis encontramos que dice la Escritura, y dice que Dios descansó al séptimo día. De manera que lo que me da a entender esto es que Dios no descansó hasta no terminar lo que empezó. ¿Alguien me dice el nombre de Jesús? Dios empieza y no termina de hacer la obra hasta no terminar, hasta no verlo por cumplido. Gloria a Jesús. Y luego dice que descansó Dios de todas sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Refiriéndose a la creación. No descansará Dios. Las cosas Dios no la deja media. Algo que Dios empieza lo termina. ¿Alguien puede decir amén? Algo que Dios empieza lo termina. ¿Alguien puede decir amén? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y hemos leído
una carta que le fue enviada a la iglesia de los filipenses, a la iglesia de Filipos. Una carta enviada por el apóstol Pablo. Al decir que esta carta fue enviada del apóstol Pablo, estamos diciendo que fue enviada por alguien que conoció a Dios y navegó en aguas profundas. Alguien que tuvo un encuentro palpable con el Señor, de tal manera que dice la Escritura que sus ojos fueron cegados por la inmensa luz que proyectaron en sus ojos. Cumpliéndose la palabra de Jesús, que es cuando decía que Él es la luz. Cuando dicen que Dios es la luz. Y Pablo, de camino a Damasco, se encuentra con Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús, conoce a Jesús de manera palpable. O sea, no fue que alguien le contó a Pablo, no fue que alguien le dijo, le habló de Jesús, fue alguien que conoció a Jesús de manera personal. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y este mismo apóstol Pablo es quien le escribe a la iglesia. O sea que, además de conocer a Jesús profundamente, también conoce la iglesia a la cual está escribiendo esta carta. Porque fue una iglesia que él, usado por Dios como instrumento de Dios, la predica y levanta esta iglesia, edifica esta iglesia y es el padre espiritual de ellos. Note que en la iglesia de Filipos no mencionan pastores, menciona obispos. De manera que aún no habían establecido un pastor, más el apóstol Pablo mismo le daba seguimiento a esta iglesia. Lo que estoy tratando a darle a entender es que el apóstol Pablo sabía a qué iglesia se estaba refiriendo. Y en el versículo 1 y el versículo 2, el apóstol Pablo saluda a la iglesia. Pero en el versículo 3 al 5, él da testimonio de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Y él expresa palabras con grande seguridad, con gran certeza. Él habla de Dios y de lo que Dios va a hacer para con esta iglesia. De manera que él conoce el poder de Dios. No solamente conoce el poder de Dios, también conoce la vasija donde el poder de Dios será derramado o ya fue derramado. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia donde hemos leído. Todos hemos leído esta parte aquí, gloria al Señor, quiero repetirla. Dice, estando persuadido, o más bien convencido, que el que comenzó, hablando de Dios, en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está hablando de un comienzo. Y está hablando de quien comenzó. Note que uno de los atributos que se le da a Dios es el nombre del alfa y el omega. El alfa es el principio y el omega es el final. De manera que Dios está diciendo, yo soy el que estuvo en el principio y soy el que estaré en el final. Alguien bendice el nombre de Jesús. De manera que Él está diciendo con toda seguridad, el que empezó en ustedes está dando una garantía, y lo que fortalece esta garantía es quien hizo la obra y quien empezó la obra. Alguien me dice el nombre de Jesús. ¿Quién empieza la obra? El mismo apóstol Pablo en otra cita dice, Él nos conoció. Alguien me dice el nombre de Jesús. ¿Dónde nos conoció el Señor? ¿Alguien está aquí? ¿Dónde nos conoció el Señor? El Señor nos conoció en la eternidad. Alguien bendice el nombre del Señor. Y en la eternidad hizo un diseño. En la eternidad escribió algo. En la eternidad diseñó algo. Hubo un plan. Hubo algo materializado. Gloria al Señor. En la eternidad. A su nombre sea la gloria. Y allí se escribió de ti. Aquí se escribió de mí. ¿Dónde? En la eternidad ya estaba tu paz. A su nombre sea la gloria. En la eternidad había una intención de parte de Dios para con nosotros. Y el apóstol Pablo dice, aquel que empezó, sí. El alfa y el omega, sí. El principio y el final, sí. Ay, a su nombre sea la gloria. Dios mismo quien empezó esto dice, Él es fiel. Hablando de la fidelidad de Dios, dice, Él es fiel y Él terminará
Aleluya, y su nombre sea la gloria. Me gusta, el pastor ha hablado mucho de esto. Y me ha gustado las ilustraciones que él hace de una obra que no está terminada. Amén. Y es cierto. Muchas veces la gente te verá sin terminar. Alguien me dice el nombre de Jesús. Quizá verá muchos defectos en mí. Quizá verá muchos defectos en ti. Es que la obra todavía no está terminada. Alguien me dice el nombre de Jesús. Pero él da una palabra poderosa. Dice, es fiel el que empezó. Es fiel el que te llamó. Es fiel el que te escogió. Es fiel el que te señaló desde el principio. Es fiel, es fiel, es fiel. Y mire, lo que me gusta de Dios es que sin importar en el estado que usted haya estado, porque hay personas que quizás no se nos acercan, porque quizás en el estado que estamos, muchas veces en el trabajo. Amén. Y yo recuerdo que yo tenía una pollera. Usted sabe que bregar con este tipo de cosas, a veces la ropa se curte mucho. Quizás gente que no te conocen o no te han visto, te miran y por tu condición ni se te acercan. Alguien dice el nombre de Jesús. No te conocen. Más bien lo que se fijan en lo que ven, en la apariencia. Alguien bendice el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Así en muchos lugares que tú vayas, no te conocen, te miran por la apariencia y quizás, gloria al Señor, toman una mala interpretación de lo que eres tú. Pero a mí lo que me gusta es que Dios, a pesar de la condición que tú estés o que tú hayas estado en aquel momento, yo recuerdo de personas, que testimonios, amigos míos evangelistas, que hoy en día están elegantes, muy hermosos. Ellos dicen que tuvieron un momento en los basureros, en los zapacones, en los basureros, y allí la gente no se le acercaba. Pero allí en el basurero, allí donde estaban, allí fue Dios y los señaló. Allí donde estaban, Dios fue y lo abrazó. Allí donde Dios estaba, Dios lo tomó en cuenta. Su nombre sea gloria. Y yo no sé por qué está pasando la iglesia en ese momento. No sé si las persecuciones, no sé si los comentarios, no sé si hubo un enfriamiento, no sé si ellos, gloria al Señor, estaban menospreciándose a sí mismos. Hay personas que no saben todavía el potencial que tienen de parte de Dios. Hay personas que todavía no conocen lo que Dios ha introducido en su espíritu. Hay personas que todavía no conocen su llamado. Hay gente que todavía no saben para qué Dios los llamó. Hay gente que no tienen el valor, que no saben el valor que tienen en Dios. Hay gente que no saben quién es Dios. Hay gente que no saben quiénes son para Dios. Hay gente que no saben cuánto el Padre lo ama. Hay gente que no han conocido o no han entendido el plan de Dios para con ellos. El apóstol Pablo, conociendo al Dios que lo llamó, sabiendo de que Dios es capaz. Oye, hermano, mire, cuando él dice que Dios empezó y que Él va a terminar lo que empezó, está diciendo, mire, no importa que el diablo se levante, no importa en la condición que usted esté, no sé con qué dirección usted vaya, no importa. Lo importante es que Dios es fiel y Él se encargará de que si usted está torcido, enderezarlo. Si usted está perdido, encontrarlo. Alguien me dice el nombre de Jesús. Quien lee la historia del hijo pródigo entiende y quizás en esa época dice, bueno, ese ya no tiene remedio. Pero el padre se encargó. ¿Alguien está aquí? El padre se encargó de enderezar su camino. Y yo decía el sábado, ¿verdad? El sábado de abajo, que el amor del padre lo fue a buscar y el amor del padre fue el que lo trajo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Y cuando el apóstol Pablo dice el que empezó, y esto es lo que le da seguridad al apóstol, que quien ha tomado esto en cuenta, quien tiene esta intención, es aquel que no ha perdido una batalla. Alguien bendice el nombre de Jesús. Es aquel que no falla. Padre, te adoro. Es aquel que no falla. Es aquel que no se equivoca. Mire, yo puedo cometer muchos errores, yo puedo equivocarme muchas veces, pero Él no está hablando de cualquier persona. Él está hablando del que no se equivoca.
Y esto es lo que le garantiza a él. Esto es lo que le da seguridad a él, de que esa gente, no importa en el estado que esté, Dios hará algo poderoso en sus vidas. A su nombre sea la gloria. Dice, es fiel para terminar lo que empezó. Recuerdo la palabra de David. David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, ¿por qué dice? Porque tu vara en mi callado me fundirá aliento. Cuando habla de la vara, está hablando de la palabra. Cuando habla del callado, está hablando de su alma. De manera que lo que está diciendo, tu palabra en mi alma me fundirá aliento. Y aunque ande en valle de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré, porque sé que no moriré hasta que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Ay, 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 ay. ¿Usted cree que lo que Dios planeó en el principio, en la eternidad, se va a desbaratar por cualquier cosa? ¿Usted cree que lo que Dios escribió en la eternidad de usted será borrado por cualquier quitapaja? No. ¿Usted cree que se va a borrar esto por cualquier viento? No. Su barca tiene un destino profético. Tu barca tiene un destino profético. Tu barca tiene un destino profético. No importa que estén en crisis. No importa que estén enfermos. No importa que estén navegando en aguas peligrosas. No importa que los vientos estén difíciles, varón. Los vientos están difíciles, no importa. Varón, la nevera está vacía, no importa. Varón, no sé para dónde voy, no importa. Aquel que empezó la obra es fiel para terminarla. Sí, porque a veces nos guiamos de los que vemos. A veces nos llevamos de los que oímos por allí. Yo recuerdo algo cuando era nuevo creyente. Estoy terminando. Cuando era nuevo creyente, el enemigo ministra mucho la vida del creyente. Yo creo que cuando Dios te habla una vez, ya el diablo te ha hablado 10 veces. Porque el enemigo te ministra constantemente. Alguien bendice el nombre de Jesús. Constantemente. Y yo recuerdo, y esto es cuando usted tiene falta de identidad. Y yo recuerdo que en una ocasión estaba recostado en un banco. Era nuevo creyente, pero ya tenía una identidad. Alguien bendice el nombre de Jesús. Y recuerdo que el enemigo me ministró. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya ha pasado mucho tiempo y Dios no ha cumplido lo que te ha prometido. Repito. Me ministra el enemigo. Me di cuenta que era el enemigo, porque las palabras del enemigo vienen para engañar, destruir, matar, confundirte, acabarte. Quitarte fuerza, desorientarte. Y me dice, mira, ha pasado mucho tiempo, Dios se ha olvidado de lo que te ha prometido. En pocos minutos recibo otra administración y era de Dios. También la conocí por la palabra que me dio. Que me dijo, ¿sabes qué? Tú no te mueres sin antes ver con tus ojos lo que yo te prometí. Si alguien recibió una palabra de parte de Dios y realmente fue Dios que le habló, déjeme decirle que usted no se muere, no morirá sin antes ver esto cumplido. No porque usted sea fuerte, no porque yo sea fuerte, no porque yo sea una gran cosa,
sino que el que empezó en mi vida a obrar es fiel para terminarla. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Adora al Señor.